Hola a todos y bienvenidos al canal. ¿Qué pensaríais si os digo que existe una empresa en España que tiene el monopolio absoluto de la red eléctrica y que ha disparado su beneficio un 37%, pero que al mismo tiempo tiene una deuda que supera los 5.400 millones? Bien, hoy vamos a tratar de diseccionar las cuentas anuales de 2025 de Redeia, la antigua red eléctrica de España. Los titulares de prensa y los informes de la propia directiva nos hablan de beneficios récord y de una salud de hierro. Pero no nos debemos quedar con el maquillaje, sino que vamos a leer la letra pequeña. Vamos a tratar de descubrir por qué han tenido que vender su negocio de satélites con urgencia, por qué su flujo de caja real nos cuenta una historia diferente a la de sus beneficios y veremos si el jugoso dividendo que pagan está realmente garantizado o pende de un hilo. Si eres accionista o estás pensando en serlo, este vídeo te puede interesar. Comenzamos. Bien, para entender los números, primero tenemos que entender de dónde sale el dinero. Muchos inversores creen que Redeia es simplemente la empresa que nos trae la luz a casa, y aunque esa es su función principal, la realidad corporativa es un poco más compleja y está dividida en varios tentáculos. En primer lugar, tenemos la joya de la corona, Red Eléctrica. Esta filial tiene el monopolio natural y legal del transporte de electricidad en alta tensión y la operación del sistema en España. Es decir, ellos deciden cómo y por dónde viaja la energía. Como es un monopolio, sus ingresos no dependen del libre mercado, sino de lo que decide el regulador estatal, la CNMC. En segundo lugar, tenemos a Redinter, que es su brazo internacional. Con esta filial gestionan miles de kilómetros de líneas de transmisión en Perú, Chile y Brasil. Es un intento de diversificar y buscar crecimiento fuera de las fronteras españolas. En tercer lugar está Reintel, un negocio interesantísimo del que se habla muy poco. Gestionan y alquilan la fibra óptica oscura que va pegada a las torres de alta tensión y a las vías del tren. Y finalmente tenemos Elewit, su laboratorio de innovación. Como podéis ver, Redeia no vende electricidad a los consumidores, sino que alquila y opera la autopista por la que viaja esa electricidad y los datos. Es pues un negocio de peajes, pero atención, porque operar autopistas requiere un mantenimiento faraónico y eso, como veremos enseguida, cuesta muchísimo dinero. Y aquí llegamos al primer gran movimiento estratégico del año 2025, un movimiento que nos da una pista enorme sobre la verdadera situación financiera de la empresa. El 30 de diciembre de 2025, Redeia cerró formalmente la venta de Hispasat, su negocio de telecomunicaciones satelitales, al grupo Indra por 725 millones. En los informes corporativos, la directiva suele vender este tipo de operaciones como optimización de cartera o reenfoque estratégico. Pero pongámonos el sombrero de analistas. ¿Por qué vendes un activo que genera ingresos? Bien, la respuesta corta es porque necesitas liquidez urgente. Como veremos en las próximas diapositivas, Redeia está inmersa en un ciclo de inversiones masivo. La red eléctrica española necesita una modernización brutal para integrar las energías renovables. Esas inversiones cuestan miles de millones. Redeia tenía dos opciones para financiar esto, o emitir más deuda y poner en peligro su calificación crediticia, o vender algún activo que no fuera estrictamente su negocio principal, el llamado core business. Eligieron lo segundo. Esos 725 millones han entrado directos a la caja para tapar el agujero de las inversiones. Ha sido un salvavidas financiero extraordinario. Por lo tanto, cuando veamos los números de la empresa de este año, no olvidemos que están inflados por esta inyección de liquidez puntual que no se va a repetir en los próximos años. Vale, vayamos a la cuenta de resultados, que es el primer documento que suelen mirar los inversores y la prensa. Si miramos la parte alta de la tabla, los números parecen fantásticos. Los ingresos ordinarios, es decir, el importe neto de la cifra de negocio, se han situado en 1.659 millones, frente a los 1.594 del año anterior. Estamos hablando de un crecimiento sólido. Si bajamos un poco más, llegaremos al EBITDA.
El EBITDA, el resultado bruto de explotación en 2025, ha sido de 1.258 millones, un 4% más que en 2024. Y el EBIT, que ya descontaría el desgaste de las infraestructuras, sube un 6% hasta los 806,8 millones. Si leemos el informe de gestión de la empresa, todos son aplausos: mayores ingresos regulados, crecimiento en telecomunicaciones y rentabilidad internacional. Y es cierto, el negocio operativo funciona y funciona muy bien. Como es un monopolio regulado, sus ingresos son muy predecibles y estables. Pero como analistas no podemos quedarnos solo con el EBITDA. El EBITDA es una métrica contable y en finanzas decimos que el beneficio es una opinión, pero la caja es un hecho. Estos 1.258 millones de EBITDA suenan fenomenal, pero no nos dicen cuántos millones han tenido que gastar en cables y torres nuevas para poder generar todo ese dinero. Y ahí es donde entra la verdadera prueba de fuego. Esta es, probablemente, la diapositiva más importante de toda la presentación. Prestemos atención, porque aquí es donde neutralizaremos el sesgo optimista de los informes oficiales. El informe nos dice a toda página que el beneficio neto ha sido de 505,6 millones, una espectacular subida del 37,2% con respecto a 2024. Cualquier inversor podría ver esto y comprar acciones sin pensar, pero vamos a mirar el estado de flujos de efectivo. Este documento no admite trucos contables, mide los billetes que entran y los billetes que salen del banco. El efectivo generado por las operaciones en el día a día ha sido de poco más de 1.000 millones. Hasta aquí todo bien, pero fijaos en el apartado de pagos por inversiones. Redella ha tenido que sacar de su bolsillo más de 1.608 millones para pagar las infraestructuras. Es decir, si generas 1.000 millones trabajando, pero te tienes que gastar 1.600 millones en inversiones para mantener tu negocio, tienes un agujero, un flujo de caja libre negativo brutal. Te faltan unos 600 millones. ¿Cómo vas a pagar entonces los intereses de la deuda o el jugoso dividendo para los accionistas? Bueno, pues vendiendo empresas como Hispasat y endeudándote más. Por lo tanto, cuidado con deslumbrarse con ese beneficio neto récord. El beneficio neto incluye apuntes contables y revalorizaciones que no son dinero real en el banco. La realidad cruda de Redella en 2025 es que es una empresa tragaperras, entre comillas, consume muchísima más caja en inversiones de la que es capaz de generar con su operativa habitual. Bien, hablemos ahora de la mochila de piedras que carga esta empresa, su deuda. A 31 de diciembre de 2025, la deuda financiera neta de Redella se situaba en 5.474 millones. Es una cifra astronómica que ha subido ligeramente con respecto a los 5.369 millones del año anterior, a pesar de que ingresaron 725 millones por la venta de Hispasat. Esto nos vuelve a confirmar lo que decíamos antes: el ritmo al que queman caja para invertir es altísimo. Su ratio de apalancamiento es del 50,7%, lo que significa que de todo el capital que emplea la empresa, más de la mitad es dinero prestado por bancos y bonistas. Ahora bien, seamos justos, en el sector de las utilities o servicios públicos, tener mucha deuda es lo normal. Tienen ingresos tan predecibles y seguros que los bancos les prestan dinero gustosamente. El dato positivo aquí es que el equipo directivo ha hecho un buen trabajo gestionando los tipos de interés. Ha logrado un coste medio de la deuda bajo del 2,24%, que es excelente en el entorno económico actual, y además el 85% de esta deuda está a tipo fijo. Sin embargo, no podemos ignorar que esa montaña de deuda genera unos gastos financieros fijos cada año. En 2025, Redella tuvo que pagar 130,8 millones solo en intereses y gastos financieros. Son 130 millones que desaparecen antes de llegar al bolsillo del accionista. La gran pregunta a futuro es qué pasará cuando tengan que refinanciar los vencimientos de deuda de los próximos años si los tipos de interés se mantienen altos. Bien, vamos a destripar el negocio por partes para ver dónde está el músculo real.
Y no hay duda de que el verdadero motor, el corazón absoluto del grupo es Red Eléctrica, la parte nacional del negocio. En 2025 esta rama generó unos ingresos de 1.467 millones, lo que supone un crecimiento del 5,1% con respecto al año anterior. Su EBITDA también creció un 3,5% hasta superar los 1.000 millones. Es decir, casi el 80% de todo el beneficio operativo de la corporación sale única y exclusivamente de gestionar los cables y subestaciones dentro de España. ¿Por qué ha crecido este ingreso? Bien, fundamentalmente por una decisión puramente administrativa. Como os comentaba al principio, esto es un monopolio regulado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, ha aprobado una nueva tasa de retribución financiera, TRF, que remunera mejor a la empresa por los activos que pone en servicio. Dicho de una forma llana, el Estado ha actualizado al alza lo que les paga por hacer su trabajo. Y aquí radica el gran riesgo y la gran ventaja de Redella. Su ventaja es que sus clientes no se pueden dar de baja. Su riesgo es que sus beneficios se deciden en un despacho del Ministerio y de la CNMC con el Boletín Oficial del Estado. Un simple cambio regulatorio, un tijeretazo en la retribución por motivos políticos y toda esta cuenta de resultados se viene abajo. Por eso están invirtiendo fuera, aunque, como veremos, el negocio principal sigue estando atado de pies y manos al gobierno de España. Y llegamos a la parte más delicada y el mayor riesgo oculto que hemos encontrado buceando en estos informes. Y es algo que los titulares financieros suelen pasar por alto. El 28 de abril de 2025 ocurrió un evento grave, un cero en el sistema eléctrico peninsular, es decir, un apagón masivo que afectó a la península ibérica. Según los informes técnicos, hubo un problema de oscilaciones y sobretensiones que provocó una desconexión en cascada. Como gestores de la red, Redella está en el centro de las investigaciones oficiales, tanto de la CNMC como de los reguladores europeos. Si nos vamos a la memoria, la empresa admite que existen riesgos de demandas civiles, reclamaciones de descuentos en la facturación e incluso posibles sanciones gubernamentales que podrían llegar a los 60 millones si se considera infracción muy grave. Sin embargo, ¿sabéis qué cantidad han guardado en su contabilidad? Es decir, ¿qué provisión han dotado para hacer frente a posibles multas o indemnizaciones? Bien, pues ha sido cero, absolutamente nada. La directiva y sus abogados estiman que es poco probable que tengan que sacar dinero de la caja por este incidente y por eso no han provisionado fondos. Como consultores, esto nos obligaría a encender una luz roja. No digo que vayan a ser condenados, pero si las investigaciones derivasen en sanciones o demandas multimillonarias en 2026 o en 2027, el golpe a la cuenta de resultados sería directo, repentino y sin un colchón contable previo. Es este un riesgo latente innegable que debemos tener en cuenta. Para no depender tanto del gobierno español, Redella lleva años expandiéndose en Latinoamérica a través de su filial Redinter, operando infraestructuras en Perú, Chile y Brasil. Veamos cómo les ha ido en 2025. Ha sido un año de luces y sombras. Si sumamos la cifra de negocios más los beneficios que traen de empresas asociadas, han ingresado 132,5 millones. Ojo, esto supone una caída del 2,5% con respecto al año anterior, principalmente porque han tenido menos proyectos para terceros en Chile y porque el tipo de cambio del euro frente al dólar les ha perjudicado. Sin embargo, no todo es malo. A nivel de eficiencia operativa han mejorado, logrando que el EBITDA de esta rama crezca casi un 6% hasta los 106 millones. La estrella de esta división actualmente es Brasil, específicamente una sociedad llamada Argo, que en 2025 le ha pagado a Redella la friolera de 167 millones en concepto de dividendos. Esto es oxígeno puro para la caja de la matriz. Pero desde un punto de vista del inversor hay que entender que operar en Latinoamérica añade una capa de riesgo importante, el riesgo de tipo de cambio. Redella cobra sus peajes en reales brasileños o soles peruanos, pero reporta sus cuentas y paga sus dividendos en euros.
En la propia memoria reconocen que una depreciación del real brasileño y el dólar americano les impacta fuertemente en el patrimonio. Es este el precio a pagar por la diversificación. Bien, además de la electricidad, Redella tiene otro negocio que es una auténtica vaca lechera de generar caja, Reintel. Esta filial se dedica a alquilar los inmensos cables de fibra óptica oscura que van enganchados a la red de alta tensión y a las vías del tren de Adif. Es un negocio brillante porque aprovechas una infraestructura que ya tienes montada para venderle ancho de banda a las empresas de telecomunicaciones de España. En 2025, Reintel facturó casi 150 millones. El crecimiento es casi nulo, apenas un 0,8%, porque es un mercado maduro y muy exigente. Pero lo importante aquí es el margen. De esos 150 millones de ingresos, más de 115 millones se convierten directamente en EBITDA. Tienen un margen de rentabilidad espectacular con unos costes operativos que incluso han logrado reducir este año. Es un negocio que da mucha estabilidad al grupo. Por otro lado, tenemos a Elewit, la plataforma de innovación de la empresa. En 2025 han invertido más de 10 millones en innovación y startups. Están apostando fuerte por desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial, robótica para el mantenimiento de subestaciones y metodologías de ciberseguridad. No es este un segmento que hoy por hoy mueva la aguja de los beneficios, pero resulta vital. En un entorno donde la red eléctrica va a volverse tremendamente inteligente para soportar millones de coches eléctricos y paneles solares, la tecnología no es un capricho corporativo, sino que es supervivencia pura y dura. Y llegamos al tema favorito del 90% de los accionistas minoritarios de Redella, el dividendo. Las empresas eléctricas maduras se compran en gran medida por su rentabilidad por dividendo. Para 2025, el Consejo de Administración propuso mantener el dividendo en 0,8 euros por acción, exactamente la misma cantidad que el año anterior. El plan estratégico de la compañía establecía este suelo de 80 céntimos y lo han respetado escrupulosamente. Pero como siempre, vamos a tratar de rascar la superficie. Pagar esos 80 céntimos por acción le cuesta a Redella más de 460 millones en efectivo contante y sonante. Volvamos a la diapositiva del flujo de caja. Dijimos que la empresa generaba 1.000 millones operativamente, pero que gastaba 1.600 millones en inversiones. Su flujo de caja libre era negativo. Entonces, ¿de dónde salen estos 460 millones para pagar el dividendo? Vale, este año ha sido de la venta de los satélites de Hispasat y de los dividendos recibidos de Brasil. El dividendo no se está pagando con el sobrante de la operativa habitual, sino que se está pagando mediante ingeniería financiera y mediante venta de activos para no decepcionar al mercado. Por lo tanto, ¿está en peligro a corto plazo el dividendo? La respuesta es no. Redella tiene acceso al crédito y liquidez suficiente, pero a largo plazo, si el flujo de caja libre no pasa a ser positivo, mantener una política de dividendos tan agresiva obligaría a la empresa a endeudarse cada vez más, lo que mermaría el valor intrínseco de la acción. Una vez vista la contabilidad, vamos a ponernos la bata de inversores. Vamos a calcular cuánto vale esta empresa en el mercado. Hoy, en abril de 2026, la acción cotiza a 14,91 euros. Dado que Redella tiene poco más de 541 millones de acciones, la capitalización bursátil, es decir, el precio de comprar la empresa entera en bolsa, rondaría los 8.067 millones. Si recordamos que el beneficio neto atribuido de este año ha sido de 505,6 millones, o lo que es lo mismo, un beneficio por acción de 90 céntimos, podemos calcular la famosa métrica del PER. El PER nos sale de aproximadamente 16,5 veces. Esto significa que el mercado está dispuesto a pagar 16,5 euros por cada euro de beneficio que genera Redella. Para hacernos una idea, un PER de 16 para una empresa regulada en España es una valoración razonable tirando a ligeramente exigente. No está regalada, pero tampoco es una burbuja. El mercado valora su monopolio
y la previsibilidad de sus ingresos y por eso no la cotiza a múltiplos altos. Pero cuidado con el dividendo. Con la acción a casi 15 euros y un dividendo de 0,8 céntimos, la rentabilidad por dividendo actual, el yield, se situaría en torno al 5,3%. Es esta una buena rentabilidad para un entorno de inflación controlada, pero los inversores deberían vigilar que esos beneficios de 90 céntimos se sostengan en el tiempo. Para los analistas más profesionales, el PER se queda corto porque ignora completamente la deuda. Y como ya hemos visto, Redella tiene una mochila cargada con más de 5.400 millones de deuda. Para evaluar esto utilizamos el Enterprise Value o valor de la empresa. Es decir, si un millonario quisiera comprar toda Redella hoy, no solo tendría que pagar los 8.000 millones de las acciones, sino que también tendría que asumir las deudas con los bancos. Así que el Enterprise Value real rondaría los 13.541 millones. Ahora, si dividimos todo ese importe entre el dinero operativo que genera la empresa, es decir, el EBITDA, obtendremos un Enterprise Value EBITDA de unas 10,7 veces. Este es un dato muy potente. Pagar casi 11 veces el EBITDA por una utility nos indica que el mercado está pagando una prima por la seguridad del negocio. Históricamente, las eléctricas suelen moverse en franjas de 8 a 10 veces el EBITDA. Es decir, a 14,91 euros por acción, la empresa cotiza unos precios justos o ligeramente caros en términos relativos. No hay margen de seguridad profundo. Si la regulación se vuelve hostil o los costes de la deuda se disparan obligando a la empresa a dedicar más EBITDA a pagar intereses, el mercado no tardará en contraer este múltiplo, provocando, por lo tanto, una caída en la cotización de la acción. Bien, antes de cerrar, tenemos que hablar del futuro. ¿Hacia dónde va esta compañía? La respuesta se resume en una sola palabra: CAPEX, el gasto en capital. Redella ha invertido en 2025 la friolera de 1.626 millones, casi un 40% más que en el año anterior. De este dinero, 1.424 millones se han ido directamente a meter hierro, cables y hormigón en la red de transporte española. ¿Y a qué se debe esta barbaridad de inversión? Bien, a la transición energética. El gobierno exige que España integre cada vez más parques solares y eólicos. Y para que esta energía llegue a los consumidores sin que el sistema colapse, hay que rehacer gran parte de la red de transporte. Esta es la paradoja del crecimiento de Redella. La regulación te garantiza ingresos, sí, pero a cambio te obliga a enterrar miles de millones de euros en inversiones. Esta intensidad de capital es enorme. El plan de futuro es seguir gastando dinero a expuertas para interconexiones internacionales, líneas submarinas y estaciones de almacenamiento en las Islas Canarias. A largo plazo, toda esta inversión aumentará la base de activos regulados de la empresa, lo que teóricamente les garantizará mayores ingresos en el futuro, pero a corto plazo destroza el flujo de caja. Quien invierta en Redella hoy debe tener muy claro que está invirtiendo en un ciclo de inversión masivo que va a tensionar las finanzas de la empresa durante los próximos años. Llegamos a la recta final y, como siempre, me gustaría ordenar todo lo que hemos visto para llevarnos una radiografía clara de la empresa en la cabeza. Primera conclusión: Redella es un activo de altísima calidad desde el punto de vista del modelo de negocio. Es un monopolio natural con ingresos recurrentes, lo que le ha permitido subir sus ingresos y su EBITDA en 2025. Segunda conclusión: hay que quitarle el maquillaje a la contabilidad. Su beneficio neto ha crecido un 37%, pero es un espejismo si lo comparamos con la generación de caja. La empresa quema más dinero del que produce operativamente porque el Estado le exige unas inversiones faraónicas para la transición verde. Y para tapar todo ese agujero y seguir pagando el dividendo, han tenido que vender su filial Hispasat a Indra. Tercera conclusión: los riesgos. Cuentan con una mochila de deuda de casi 5.500 millones. Además, tienen una espada de Damocles legal por el grave apagón de la península ibérica en abril de 2025, para el cual no tienen ni un solo euro provisionado en sus cuentas.
En resumen, a casi 15 euros la acción es un valor defensivo que ofrece un buen dividendo del 5,3%, pero que tiene unas cuentas altamente estresadas por la inversión y el apalancamiento. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que este viaje por las entrañas contables de Redella os haya ayudado a entender mejor lo que ocurre de puertas para adentro. Si os ha aportado valor, os agradecería enormemente que le dieses al like y os suscribieseis al canal. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.